La complejidad de una inyección SQL-BIN pasa a segundo plano con la automatización del ataque en favor de la investigación. El proyecto que se presentará está enfocado a la explotación de vulnerabilidades SQL-BIN a través de técnicas basadas en tautologías y el tiempo de respuesta de consulta. Démosles la bienvenida a los becarios Eric Fernando Castañeda Nazario, de la carrera Ingeniería en Computación de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM, y Jorge Antonio Galván Aguilar, de la carrera Ingeniería en Computación de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, con la presencia Herramienta de explotación para vulnerabilidades SQL Injection de tipo Blind, Time Base y Blind Error Base. Adelante, por favor. Hola, buenas tardes. Agradezco a todos por acompañarnos en la presentación de nuestro proyecto y también me da pena escuchar que solamente soy yo el que venga de Aragón. No, no puede ser posible, yo creí que eran más. Bueno, espero que me estén viendo por internet también. Hola, mamá. Bueno, como ven en la presentación, como ven en la diapositiva, nuestro proyecto trata de una herramienta de explotación de vulnerabilidades SQL Injection de tipo Bind, Time Base y Blind Error Base. Bueno, antes de comenzar, ¿conocen de vulnerabilidades de SQL Injection? Sí. Perfecto. Ahora, ¿saben cómo explotarlas? ¿También? Genial, fabuloso. Bueno, hablamos en 1998, en temporadas de Navidad, en 25 de diciembre en específico, cuando Santa Claus, de mano de un personaje llamado Rainforest Poppy, ¿lo ven en pantalla? Publicó en la revista Frag Magazine, en la revista Frag Magazine, un artículo en el que hablaba sobre vulnerabilidades en aplicaciones de IIS, de Microsoft. En esa publicación, en ese page, mencionaba cómo obtener información de un servidor IIS, en específico de la versión 4. Mencionaba cómo extraer archivos IDCs, cómo se comportaban las aplicaciones cuando tú mandabas diferentes parámetros. Y uno de ellos, que en este caso nos vamos a enfocar, es sobre el SQL Injection. ¿Okay? Este fue el origen del SQL Injection. Rainforest Poppy, o también Jeff Forrest, trabajaba con un colega. De hecho, ellos encontraron esta vulnerabilidad concatenando cadenas en las peticiones que iban hacia la aplicación web, en este caso un ASP. Su compañero, de buena fe, dijo, bueno, voy a reportar esta vulnerabilidad con Microsoft, voy a preguntar qué pasa, por qué se comporta así. Lo que decía es, oye, Microsoft, la aplicación me permite concatenar sentencias de SQL Server, a lo que Microsoft respondió, está bien, de hecho es parte de la funcionalidad, y obviamente pues no debe ser así, ¿no? Podemos ver en pantalla que vemos aquí una sentencia, CL * from, algo. Eso fue parte de lo que inició y desencadenó lo que se llama el SQL Injection. Pero, ¿a qué va esto? Bueno, hablamos que eso se publicó en 1998. Estamos en el año 2016. Prácticamente va a cumplir 18 años. En México ya cumplirá la mayoría de edad. Pero vemos este tipo de formularios en aplicaciones web. En este caso es una página de pruebas, se llama El Toro Mutual, pueden accederla sin ningún problema, para eso es. ¿Qué pasa cuando nosotros encontramos un formulario, un usuario, una contraseña, y generalmente metemos caracteres correctos? Pero si pensamos más allá, un ejemplo, out of the box, ¿qué pasa si nosotros ingresamos una comilla o un paréntesis? Lo que nos regresa una aplicación que no sanitiza las entradas, envían eso por la petición y obtenemos un error. Este error a estas alturas no debería por qué aparecer. Entonces, si vemos esto no quiero quemar a nadie, pero supongamos Banamex, vemos esto que aparece en esa página,
Así nos quedamos. ¿Y cómo es posible que todavía siga funcionando esto? ¿Sí? Hay que tener conciencia de qué es lo que existe, que no todo lo desarrollan bien y tampoco hay que creerle a lo que ingresan los usuarios. Bueno, ¿qué es lo que va a hacer nuestra aplicación? Nuestra aplicación lo que va a explotar es dos tipos muy específicos de SQL Injection. Va a explotar una basada en error y otra basada en tiempo. La basada en error, bueno, las consultas de SQL nos ayudan a generar páginas dinámicas, a ver nuestras cuentas, páginas personalizadas. Y para esto usan datos específicos. Estos datos van a la consulta y nos generan la página. Podemos ver que, por ejemplo, en la URL de ejemplo que tenemos aquí, es un valor de ID, y ese valor de ID nos da el producto que es una escoba. Y esa escoba tiene como ID al 3. Pero ¿qué pasa si a ese 3 le concatenamos un true? Pues no va a pasar nada porque es una sentencia booleana verdadera. Eso quiere decir que el funcionamiento de la página no se ve alterado. Pero si la sentencia booleana fuera falsa, la página nos devuelve que es un producto no válido. Como podemos ver aquí, está el true y está el false. Bueno, la basada en tiempo. ¿Qué pasa si ese error que tenemos en error based no nos aparece? Pero, sin embargo, podemos probar con funciones específicas de cada manejador de base de datos para esperar un tiempo, unos 5 segundos, 2 segundos, que sabemos que en consultas muy rápidas no se les va a tardar eso el manejador. Entonces, en cuanto inyectemos funciones como benchmark o sleep en MySQL o pgsleep y wait for delay en SQL Server, podemos validar si la página es vulnerable a inyección SQL, aun si la página no nos devuelve un mensaje de error. Bueno, como vieron, para este tipo de… Nosotros nos enfocamos a explotar vulnerabilidades de dos formas. Una, basada en error, como mi compañero Jorge lo comentó, nos basamos conocemos como tautologías. Es concatenar sentencias que devuelvan un valor cierto y algo que nos devuelva un falso. Por ejemplo, un 1 igual a 1, sabemos que siempre se va a cumplir. Sin embargo, cuando hacemos un igual de 2 igual a 0, pues obviamente eso nos regresa un falso. La aplicación se llama, como lo ven en pantalla, Segatron. ¿Sí? Fue desarrollado con lenguaje Python en la versión 2.7. Usamos un módulo, se llama Request, para facilitar las peticiones HTTP y obviamente pues es multiplataforma, que corre en cualquier sistema operativo. Nos enfocamos precisamente a dos tipos de, por decirlo, de vectores de ataque, basados en tiempo y basados en error. Pero ¿cómo funciona la aplicación? Bueno, nosotros recibimos un parámetro, en este caso una URL, si usamos método get, o también por método post, que envían los datos por el body de la aplicación. Y lo que hacemos es concatenar cada sentencia de un manejador de base de datos. En especial, nosotros nos enfocamos a sacar datos de 3 manejadores: MySQL, Postgres y SQL Server, en las versiones más recientes. Muy bien. ¿Cómo hacemos para detectar o sacar datos de una base de datos por medio de una aplicación web? Nosotros lo que hacemos es, primero, usar una URL que sabemos que es válida. Nosotros decimos, bueno, tú me estás diciendo que
Posiblemente aquí hay un SQL injection. Perfecto. Nosotros tomamos los datos que tú nos estás dando y tomamos un, por decirlo de una manera, un baseline. Ah, ok, perfecto. Esto es lo que yo considero que está bien. Sin embargo, al yo ir concatenando la consulta original con unas queries específicas de cada manejador, yo voy viendo el comportamiento que tiene la respuesta que me da el servidor. Por ejemplo, si vemos que está basado en error, si yo veo que tú me estás diciendo que mi producto se llama detergente y yo estoy concatenando cosas, perfecto. Al momento en el que yo diga, esto es diferente, por ejemplo, productos detergente igual a 5 y una sentencia 1 igual a 1, veo cómo se comporta la aplicación. Si me regresa, si yo cuando pongo 1 igual a 0, me regresa un contenido diferente, pongo atención a que es un error. Sin embargo, también nosotros medimos el tiempo de respuesta que nos da el servidor. Por ejemplo, ponemos una función como mencionó Jorge, sleep, de cada manejador. Nosotros le mencionamos, cuando tu consulta sea cierta, duerme 15 segundos. Medimos el tiempo que tarda en responder la aplicación. Si supera ese tiempo, sabemos que es un blind basado en tiempo. Ahora, cuando nosotros ejecutamos la aplicación, aquí vemos algo interesante. Nosotros lo que hacemos es obtener, por ejemplo, una variable, se llama title, que va a buscar cosas que tienen la palabra word. Posteriormente vemos algo que llamamos payload. Ese payload es específico de cada base de datos. Nosotros mandamos una consulta, ya sea para Postgres, para MySQL, y posteriormente un sufijo. ¿Por qué? Lo que nosotros tratamos de hacer es, tenemos una consulta en la aplicación web. No sabemos cómo es, pues obviamente no tenemos el código fuente. Sin embargo, lo que tratamos de hacer es reformular esa consulta y concatenar lo que a nosotros nos conviene. Sin embargo, algunos desarrolladores colocan, por ejemplo, un limit y esto nosotros para nuestro beneficio tratamos de concatenarlo, ya sea con un gatito, con un doble guión medio, una diagonal asterisco. Comentar todo lo que el programador incluye después, para nosotros solamente usar a nuestro beneficio lo que queremos. Bueno, como ya había mencionado mi compañero, en esta diapositiva les presentamos algunas de las queries específicas para cada manejador. Tenemos queries para definir si es MySQL, Postgres, SQL Server, si es error-based, si es time-based. Cada una específica y es un grupo selecto para cada uno de los manejadores. Y aquí tenemos un ejemplo de un payload ya completo. Pásame el... Podemos ver en esta diapositiva, este es el valor del carácter que está buscando en este momento y el índice en el que va durante la búsqueda. ¿Qué significa esto? La manera en la que nosotros extraemos datos es, por decirlo así, bastante tardada. Cada consulta nos devuelve solo un error o un acierto. Entonces, tenemos que ir buscando con una pregunta binaria si el valor que estamos tratando de encontrar es igual al que estamos proponiendo. Otra cosa, por ejemplo, para extraer los datos necesitamos saber la estructura de toda la base de datos. Para eso necesitamos el nombre de las tablas, de las columnas, etc. Esto es posible conseguirlo debido a que tenemos, por ejemplo, en MySQL un information schema, lo cual, por ejemplo, en su tabla de schema name nos devuelve la lista de bases de datos. Y como les mencionaba, nuestro programa funciona con búsqueda binaria. Va iterando en valores de ASCII, por ejemplo, hasta que encuentre el valor exacto del carácter que está en esa posición. Bueno, les preparamos un pequeño video para ver el funcionamiento de la aplicación.
Bueno, como ven en pantalla, nuestra aplicación se llama Segatron, está desarrollada en Python y bueno, cuando ejecutamos sin ningún parámetro, nos regresa solamente un mensaje que nos dice, si quieres obtener ayuda, por favor agrega la opción "-h". Bueno, parte de las funcionalidades que tiene la aplicación, como vemos en pantalla, tenemos opciones como request, que recibe una URL para la aplicación en la que vamos nosotros a hacer la auditoría. Dependiendo cómo sea la aplicación, ya sea que la variable se inserte en la URL, usamos método get, o vayan los datos que se envían por el body, usamos post. Asimismo, agregamos opciones para que si tenemos una aplicación que necesita credenciales, nosotros recibamos una cookie. Podemos cambiar el user agent, y posteriormente nosotros podemos decir qué tipo de ataque vamos a ejecutar, ya sea que sea basado en error, con tautologías, o por tiempo. Bueno, un ejemplo de la aplicación funcionando con método get, atacando, si no mal recuerdo, es un SQL Server. Y podemos ver cómo cómo salen las peticiones de HTTP y cómo nos regresa todos los datos del servidor. Podemos ver que va saliendo uno por uno porque así es como los va extrayendo. Bueno, también tenemos la opción del método POST. Como lo mencionó Jorge, anteriormente tenemos un SQL Server. De manera, por default, nosotros podemos, cuando ejecutamos la aplicación y detecta que es susceptible a SQL Injection, trata de bajar toda la base de datos, ¿sí? Lo que hacemos, por ejemplo, en esta parte es identificar si una aplicación es susceptible a SQL Injection. Por ejemplo, en este caso nos muestra, cuando ejecutamos ponemos una comilla o provocamos un error de sintaxis, generalmente nos muestra la aplicación. You have an error in your SQL syntax. Este texto lo identificamos y ponemos aquí, oye, esta página es susceptible a SQL Injection. ¿Quieres continuar? Pero nosotros no estamos diseñados específicamente para obtener datos de esa forma. Nosotros decimos sí, claro que sí. Y aún así empieza el set de pruebas. Lanza peticiones para Postgres, para MySQL y SQL Server. Al final nos dice, ok, sí se pudo y esta fue la consulta que funcionó, que fue exitosa. Bueno, ahora podemos ver cómo la aplicación está diseñada de manera que podemos decirle, nada más queremos los nombres de las bases de datos para que no haga la iteración completa de toda la base. Tal vez solo queremos atacar una sola. Y aquí, como podemos ver, ya está especificado qué tabla, qué columna, qué base de datos es de donde vamos a extraer ya los registros, los datos que están en la base. Podemos ver que ya está extrayendo login, passwords, email. Bueno, en tiempo basado en error, y también agregamos una opción que es Verbose, en el que nos lanza cuáles son las consultas que está lanzando al momento de la detección del SQL Injection. Asimismo, también nosotros agregamos la opción para que fueran las peticiones a través de un proxy. En este ejemplo, mostramos un proxy que es Paros. Configuramos para que todo el tráfico fluyera a través de él. Como vemos, se muestran las consultas y de este lado las peticiones que se van ejecutando. ¿Sí? Vemos aquí que trata de consultar datos del information schema o de las tablas de la base de datos que nosotros actualmente estamos usando y posteriormente la aplicación sigue funcionando, mostrando cada valor obtenido en este registro. Y para finalizar,
obviamente, evidentemente nosotros tenemos unos planes a futuro para mejorar la aplicación. Uno de ellos podría ser implementar, bueno, soporte para Oracle, para SQLite. También queremos implementar hilos para que no sea tan lento. ¿Qué más? No me acuerdo. Otra de las cosas que nos gustaría implementar sería otros métodos de búsqueda aparte del binario. Podríamos implementar el que es por frecuencias. Dependiendo del idioma, hay ciertas letras que son más comunes que otras. Entonces, la búsqueda de las reglas conforme a esas frecuencias, valga la redundancia. Asimismo, parte de lo que queremos agregar es la evasión de WAFs, los Web Application Firewalls, por ejemplo, agregar codificación de caracteres o no necesariamente usar sentencias de SQL, de select, sino tratar de, por ejemplo, alternar entre mayúsculas y minúsculas. Asimismo, también tenemos la petición de hilos, usar threads para que sea de forma más rápida la búsqueda. Y obviamente los reportes hacerlos presentables. De momento lo tenemos todo como, lo guarda en texto claro, ¿no? En un TXT donde almacenan los registros que se extrajeron. Bueno, para cerrar, SQL Injection, como dijo Eric, ya es mayor de edad, pero sigue siendo la vulnerabilidad la número 1 en el top 10 de WASP. Y esto, pues, solo nos demuestra lo que el error humano puede causar en los sistemas. Hay que estar bastante conscientes de ello. Sí. Con eso queremos agradecer por habernos escuchado y permitirnos presentar nuestro proyecto de extracción de datos con SQL Injection. Muchas gracias. En este momento damos inicio a la sesión de preguntas. Invitamos al público a participar y en caso de estar siguiendo la transmisión en línea, pueden enviar sus preguntas a nuestro Twitter, @UNAMCERT. ¿Ninguna pregunta? No, por favor. ¿No? Hola, mi nombre es Daniel. Primero que nada, pues felicidades por este proyecto, está muy, muy interesante. Y pues en general nos muestran la enfermedad, ¿no? En este caso, vulnerabilidades de tipo SQL. Y la pregunta es, ¿explotan ya la parte de los fallos que hay en SQL? ¿Integran también o pretenden realizar la cura para este malestar? O sea, ya nos muestran que hay fallas, pero proponen alguna solución para evitar este tipo de ataques. Ok, gracias por preguntar, Daniel. Como nosotros no podemos decir, esta es la cura, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros decimos, aquí está tu aplicación que es vulnerable. Depende de ti si lo quieres subsanar, lo quieres decir, ok, quiero repararla, pero para esto necesitamos, por ejemplo, hacer una revisión de código. ¿Sí? Decir, ok, en esta parte es vulnerable. Si nosotros nos permiten hacer la revisión, podemos decir, perfecto, en esta parte parece que no estás filtrando bien los datos, directamente lo que tú recibes lo estás pasando al manejador de base de datos, no sanitizas la información. Y yo creo que eso sería como para demostrar a los desarrolladores que se puede hacer algo más, pero dependería de ellos esa reparación. Buenas tardes, mi nombre es Emanuel Arenas y mi pregunta es, ¿esta cuestión de SQL Injection se hace solamente nos mencionaron con cookies, puedes poner usuario, no sé si contraseña, pero no hace una especie de web crawler en donde yo le diga este es mi dominio y analízame las páginas y ve buscando qué es lo que encuentras y si hay un formulario intenta hacer la inyección de SQL o solamente sobre una página estática, por decirlo así, que ya haya definido?
Bueno, de momento estamos solamente atacando a la URL que está definida en la línea de comandos. ¿Podrían agregarlo Sí. como mejoras y quedaría? Sí, podría, es una buena mejora. Otra pregunta. Actualmente, en donde se encuentra el SQL, nosotros nos presentaron que tienen la parte de el código con el cual fue explotado. ¿También nos menciona el campo en el que fue explotado o solamente la sentencia con la que fue? No, de hecho sí te muestra, tanto te muestra la petición, la consulta que fue correcta, así como los datos que tú le hiciste. Tú le mandaste, ya sea por GET, te dice, por ejemplo, ID igual a algo, eso te lo muestra. Igual para POST, sí te dice en qué parte de la consulta fue y cuál fue lo que provocó que se ejecutara el SQL injection. Y bueno, ya nada más para que sea perfecto la aplicación, aparte del crawling y esto, podrían agregar que la salida puede integrarse con alguna API de un Web Application Framework, que es lo que tienen planeado, no solamente evadirlo, sino también alimentarlo, y con esto ya te sirve para auditoría, ¿no? Sí, de hecho sería fabuloso. Es parte de lo que teníamos que contemplar. O sea, no solamente nos enfocaríamos a extraer datos y ser, por así decirlo, unos hackers, ¿no? Sino que también hay que ver la parte de la ética y nosotros, por ejemplo, generar reglas, como tú mencionas, para un WAF y posteriormente esas implementarlas, ¿no? Gracias. Bueno, creo que nos mandaron una pregunta de Twitter de Rodrigo Ortiz. ¿De qué manera minimizan errores en time-based? Bueno, tenemos una opción para modificar el tiempo que se va a esperar. En caso de que notes que, por ejemplo, el time-based te regresó un carácter raro, podrías incrementar el tiempo un poco para... Igual se tarda más, pero va a ser un poco más exacto la aplicación. Sí, también agregamos una opción en la que, por ejemplo, nosotros decimos cuál es una cadena de texto que nosotros sabemos que siempre va a aparecer. Por ejemplo, para que nosotros cuando hagamos una inyección, si encontramos esa cadena de texto no aparezca, podemos ahí tomar y decir, por este camino nos podemos ir. Eso lo incluimos tanto para error como en time, y así podemos mitigar esos falsos que tenemos. Gracias. A continuación haremos entrega de una constancia de participación a Eric Castañeda y Jorge Galván. Muchas felicidades por haber concluido satisfactoriamente el programa de capacitación.